Buenos días, un placer volver a estar con vosotros y compartiendo pues, este tiempo de adoración y de aprender todos juntos de la palabra del Señor. Em, Creo que nos pasa a todos, a mí me pasa y supongo que a los demás también, que a veces vemos una película o vemos una serie y disfrutamos, y pensamos, ostras, qué película más buena, qué serie más interesante. A veces nos enganchamos más de la cuenta, sobre todo ahora con estas plataformas que puedes ver un capítulo detrás de otro. Eso no es bueno. Pero entonces llega el final y cuando llega el final pueden pasar dos cosas. Una es que ese final nos ponga una sonrisa en la cara y que salgamos del cine o apaguemos la tele y pensemos, ostras, cómo he disfrutado, qué placer haber visto esto. Y puede pasar también lo contrario. A veces el final nos amarga algo bueno que estábamos disfrutando. Hoy quisiera compartir con vosotros un final, el final del libro de los Salmos, el Salmo 150. Y desde luego, el libro de los Salmos estaría en el primero de los casos. Realmente, cuando nosotros llegamos al Salmo 150, vemos que el himnario tiene un final impresionante. Y además es un final que va en la línea del estilo del Señor. Es un salmo sencillo, es breve. Ahora cuando lo leamos veréis que no hay ni grandes elucubraciones, ni grandes retóricas. No hay que ser doctor en teología para entender lo que dice, pero tiene un significado tan potente que este salmo lo que hace es resaltar y llenar de sentido toda la alabanza que ha estado presente en los 149 salmos anteriores. Vamos a leerlo. Dice así. Dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su poder, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la inmensidad de su grandeza, alabadle al son de trompeta, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con instrumentos de cuerda y con flautas, alabadle con címbalos retumbantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Este era el final para el libro de los Salmos. El libro de los Salmos no podía acabar de otra manera que no fuera esta. De hecho, en realidad, el final del libro de los Salmos empieza a prepararse en el Salmo 146. Los últimos 5 salmos, del 146 al 150, son en realidad una unidad temática y entonces hay dos características que están presentes en los 5 salmos y que lo vemos también en el 150. Por un lado, vemos una confianza en Dios. El salmista confía en el Señor con todo su corazón, pero es una confianza llena de alegría. La persona que ha escrito estos salmos es una persona que tiene una fe madura en Dios, una fe que está fundamentada en los grandes hechos de Dios en el pasado. Fijaros en el versículo 2. Habla de las proezas del Señor. A lo mejor en otras versiones lo dice de otra manera. Las maravillas, los prodigios, los hechos prodigiosos, según la traducción. Son los hechos maravillosos de Dios realizados en el pasado normalmente a favor de su pueblo Israel. Y también vemos en los 5 salmos una mirada hacia el futuro llena de confianza y de esperanza. Fijaros concretamente en este salmo, el último versículo, el 6º, nos enfoca hacia el futuro. Todo lo que respira, alabe o alabará. En realidad este verbo es un verbo futuro. Todo lo que respira, alabará a Jehová. Según las traducciones, a lo mejor vosotros en vuestras Biblias lo tenéis en futuro también. Es una mirada hacia el futuro, de manera que el libro de los Salmos acaba proyectándonos hacia adelante y dejando atrás, utilizando el lenguaje de Apocalipsis, las lágrimas, el clamor, las penas y la muerte. Porque las cosas de antes pasaron.
Y la perspectiva que tenemos delante de nosotros, los que confiamos en el Señor, es una alabanza de manera universal que será para siempre. El Salmo 150 nos va a plantear, por un lado, el lugar en el que alabamos al Señor, los motivos por los cuales alabamos al Señor, la manera en la que alabamos al Señor, y acabará, como decíamos, con una mirada maravillosa hacia el futuro. El versículo primero del Salmo nos anima a alabar a Dios en un lugar muy concreto, en su santuario. Cuando este salmo se escribe, pues lógicamente faltaba mucho tiempo todavía para que Jesús derramara el Espíritu Santo desde el cielo, y la presencia de Dios en medio de su pueblo estaba simbolizada por el santuario. Primero la tienda, el tabernáculo, y luego el templo, el edificio. Entonces, acercarse al santuario era la manera litúrgica de acercarse al Señor. Ese atrio que había en el templo, el patio antes de entrar en la tienda o en el edificio, entrar en el atrio era el lugar más cercano a la presencia de Dios al que podía llegar un israelita. Entonces, alabar a Dios desde el atrio del santuario tenía dos aspectos muy importantes. Ahí vemos dos aspectos de la alabanza fundamentales. La alabanza en el santuario era una alabanza que se llevaba a cabo en presencia de Dios, en el lugar que Dios había dispuesto para residir en él. La alabanza al Señor es mucho más, o era en aquellos tiempos mucho más, que una forma artística o una manifestación de la cultura judía, que también, pero en primer lugar y esencialmente la alabanza de Israel era una expresión de adoración a su Dios, a ese Dios que reside en el santuario. Afortunadamente a nosotros esta situación pues nos suena lejana, nos queda lejos. Ese santuario de Dios, ese tabernáculo, ese templo no era más que una sombra de lo que Dios haría, lo que Dios traería en el futuro a través de su Hijo y a través de su Espíritu. Dios estaría presente de manera real y no litúrgica junto a su pueblo para siempre. Cuando Cristo murió, pues, tuvieron lugar una serie de acontecimientos. Uno de ellos fue que el velo del templo se rasgó. El pecado de Israel y el de toda la humanidad quedaba perdonado, con lo cual esa habitación que había al fondo del templo, el lugar santísimo, detrás del velo apartado, en el que solo podía entrar el sumo sacerdote con la sangre del sacrificio, todo eso dejó de tener sentido. Dejó de tener sentido cuando la auténtica sangre, cuando el auténtico sacrificio tuvieron lugar en la cruz, y como consecuencia ya jamás se ha tenido que volver a verter otra sangre, ni ha sido necesario otro sacrificio. La sangre de Jesús es suficiente, sobradamente, para perdonar el pecado de toda la humanidad. Y a través de esta sangre queda perdonado de manera efectiva, no litúrgica, de manera real, queda perdonado el pecado de todos aquellos que hemos creído. Por lo tanto, a pesar de ser pecadores, que lo somos, nuestro pecado fue borrado, fue limpiado. Y Dios nos ve a nosotros, a través de Jesús, a cada uno de nosotros, como santos y como justos. Y si Dios nos ve como santos y como justos, ya no tiene sentido esa separación que el velo del templo marcaba. De tal manera que la palabra de Dios declara a nuestros cuerpos, si hemos creído, declara nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo. Nuestras personas han pasado a ser el lugar que Dios ha escogido para residir de manera real y no simbólica en la tierra. Pero además de ser una alabanza en la presencia de Dios, la alabanza en el santuario era una alabanza que se producía en comunidad. Es cierto que en un pasado muy lejano Dios actuó a través de personas individuales.
Noé, Job, leía el hermano, Abraham, Isaac, Jacob. Pero a partir de la descendencia de Jacob, Dios ha escogido a un pueblo, no a personas individuales. Dios rescató de Egipto a un pueblo, a Israel. Y es verdad, lo hizo a través de una persona, de Moisés. Pero no fue Moisés a quien Dios escogió para separarlo de los demás pueblos de la tierra como su pueblo elegido. Fue a Israel. Dios dio la tierra de Canaán a un pueblo, no a una persona. Y es cierto, lo hizo a través de una persona. Josué fue la herramienta escogida por el Señor para darle a Israel la tierra que les había prometido. Pero la tierra no era para Josué, era para el pueblo. Cristo murió en la cruz para edificar un pueblo que estaría formado por judíos y gentiles, por hombres y mujeres de todos los países de la tierra. Un mosaico variadísimo, pero que todos los elementos de ese mosaico íbamos a tener algo en común. El pecado de todos, de todas las naciones, de todos los colores, de todos los idiomas, grandes, pequeños, hombres, mujeres, pero el pecado de todos ha sido perdonado por la misma sangre. El mismo sacrificio es el que ha perdonado nuestro pecado. Ese sacrificio iba a tener una serie de consecuencias. La edificación de ese pueblo iba a tener una serie de consecuencias, entre ellas la alabanza que ese pueblo favorecido le daría a su Dios como pueblo, como cuerpo, como unidad. Por lo tanto, hermanos, una alabanza en presencia del Señor, una alabanza cercana al Señor y una alabanza en comunidad, identificándonos con el pueblo que Dios ha salvado. Esta es la alabanza del Salmo 150. Mirad, la posibilidad de retransmitir los cultos a través de la red ha sido una bendición para nuestro pueblo. Ese confinamiento que ya empieza a quedarnos un poco lejano, ¿verdad? Hará 3 años dentro de poco. En ese confinamiento tan severo, tan duro, la red nos permitió estar juntos de una manera diferente, poder continuar siguiendo los cultos y los estudios. Incluso hay hermanos que quizás por enfermedad o por edad en las iglesias no podían reunirse, que antes no podían seguir los cultos y ahora sí que pueden. Pero queridos, a pesar de que hemos de dar gracias a Dios por la conexión a Internet y todas las posibilidades que nos ha abierto, nada sustituye a la presencia física en los cultos y reuniones, a estar en el lugar en que están los hermanos. Lógicamente, las iglesias cristianas actuales no tienen el significado espiritual que tenía el templo en Jerusalén. La calle Rasos da Paguera no es el lugar que Dios ha escogido para residir. Pero los que estamos aquí alabando a Dios, estamos en el santuario de Dios no por el lugar físico en el que estamos, sino por la fe que tenemos los que estamos aquí. Cuando estamos juntos los creyentes, estamos en el santuario que Dios ha establecido en la tierra. Esta alabanza que elevamos desde el santuario de Dios tiene que mirar forzosamente hacia el cielo. Cuidado, hermanos, no hay lugar para el humanismo en la Iglesia de Dios y tampoco debería haberlo en la alabanza que la Iglesia le dedica a Dios. El libro del Apocalipsis nos describe en varios textos la alabanza que el Señor está recibiendo en el cielo. Ángeles, querubines, seres celestiales adoran y alaban al Señor. La Iglesia en el cielo clama al Señor y le dice: ¿cuánto vas a tardar, Señor santo y veraz, a hacer justicia y a vindicar nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Apocalipsis 6:10. Los hermanos que nos precedieron están en el cielo alabando al Señor
y deseando que llegue ese momento que nosotros deseamos también aquí desde la tierra. La alabanza cristiana va siempre dirigida al Señor. El centro de la alabanza y destinatario y protagonista es el Señor nuestro Dios, no nosotros. Y es una alabanza que tiene en cuenta la alabanza celestial que Dios está recibiendo en el firmamento. El versículo 2 nos va a hablar de los motivos por los cuales alabamos al Señor. Porque la alabanza cristiana no es un ritual. Aquí no practicamos ninguna religión. Cantamos al Señor no por tradición. No cantamos al Señor porque lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos, porque la iglesia primitiva ya lo hacía, porque Israel lo hacía antes de la iglesia. Ese no es el motivo. El versículo 2 nos indica cuáles son los dos grandes motivos que los cristianos tenemos para alabar al Señor. Lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Alabadle por sus proezas. Si ahora tuviéramos que hablar de las proezas del Señor, no saldríamos de aquí, casi que ya empalmaríamos con la reunión administrativa. Fijaros, la creación, la manera como el Señor protegió a Abraham, a Isaac, a Jacob, cómo la descendencia de Jacob se acabó convirtiendo en un pueblo, Israel, la manera como el Señor guardó a Israel en Egipto, cómo los libró, cómo los sacó, cómo el mar rojo se abrió para que Israel pasara en seco y luego el mar quedó cubierto otra vez para ahogar a los egipcios. Cómo Dios guardó a Israel en el desierto durante 40 años, cómo el Señor les dio la tierra de Canaán, que no les pertenecía, que como pueblo nómada no estaban preparados para conquistar, pero que el Señor les había prometido. Cómo el Señor guardó al pueblo judío en la deportación a Babilonia y de qué manera favoreció su regreso. Cómo el Señor entró en nuestro mundo, haciéndose como uno de nosotros. La manera como vivió durante 33 años sin pecado. ¿Os imagináis lo que es eso? Nosotros yo creo que vivir una semana sin pecado no podríamos. 33 años viviendo una vida sin pecado. Ni de boca, ni de corazón, ni de pensamiento, ni de actuación. Ofreciendo esa vida en la cruz. Muriendo una muerte que no merecía. Su regreso a la vida desde la tumba. Su ascensión al cielo. El derramamiento del Espíritu Santo. Su regreso. El reino de Dios establecido en la tierra. Todos estos hechos para el Señor son tan actuales como para nosotros el culto de esta mañana. La manera como contra todo pronóstico el Evangelio se ha extendido y se está extendiendo por todas las naciones de la tierra. Y sobre todo, la manera como ese Evangelio ha transformado nuestras vidas y las vidas de millones de personas. Personas que hemos encontrado en Cristo vida, libertad y el mejor motivo de alabanza. Todo esto, ver los grandes hechos, las grandes proezas de Dios, nos tiene que llevar a una alabanza sincera, espiritual, que surge no de una tradición, sino de un corazón agradecido, un corazón sorprendido delante de tanta bondad, un corazón que alucina ante el extremo al cual ha sido capaz de llegar el Señor por amor a cada uno de nosotros. Seguidamente dice, alabadle conforme a la inmensidad de su grandeza. Cuando nosotros conocemos a otras personas, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en el barrio, nosotros entendemos cómo es una persona a través de las cosas que esa persona dice o hace. Si una persona en un momento determinado me ayuda, yo sé que es alguien, una buena persona, alguien en quien puedo confiar, alguien a quien puedo acudir en un momento de necesidad. Si una persona me clava la puñalada por la espalda o me clava la zancadilla, pues sé que es alguien de quien me tengo que alejar, que es alguien en quien no puedo confiar y que tengo que vigilar, que ir con cuidado.
Nosotros sabemos que Dios es grande, sabemos que Dios es bueno y es justo, que es santo, que Dios es poderoso, lo sabemos por sus hechos. Pero queridos, la grandeza del Señor es antes que sus hechos. Y me refiero a que Dios no es un Dios grande por las proezas que ha hecho. Dios ha hecho proezas porque Él es grande. El amor de Dios no es grande porque Él haya entregado a su Hijo. Dios ha entregado a su Hijo porque su amor es inmenso. Los hechos de Dios son la manera a través de la cual nosotros le conocemos y le entendemos de una manera muy limitada hasta donde somos capaces de llegar. Pero no son las cosas que Dios ha hecho los que le hacen a Él grande, poderoso y bueno, sino que porque Dios es Él mismo en su persona, por naturaleza y desde siempre, bueno, justo y santo, por ese motivo Dios ha hecho grandes proezas. Y estos son los dos motivos por los cuales los salmos, este Salmo 150, nos invita a alabar al Señor. Lo que Dios es y lo que Dios hace. Permitidme una observación que sé que puede ser polémica en algunos círculos cristianos. Lógicamente, la alabanza viene expresada con sentimientos. En los salmos encontramos alabanzas al Señor con sentimientos y estados de ánimo muy diferentes. Hay salmos como este 150 que desprenden alegría, gozo, pero otros salmos desprenden tristeza, otros desconcierto, no entender lo que pasa a mi alrededor, otros angustia, nada que no hayamos vivido los que estamos aquí en el transcurso de nuestras vidas. Pero queridos, los sentimientos que tengamos en el corazón, nuestro estado de ánimo, no puede ser la base de la alabanza. El motivo de mi alabanza no es que yo esté alegre. Este no es el motivo. Porque yo voy a alabar a Dios, tanto si estoy alegre como si estoy triste. Porque yo alabo a Dios por la inmensidad de su grandeza y por sus grandes proezas. Y evidentemente esa alabanza la voy a expresar de maneras distintas. Quizás hoy mientras cantábamos, algunos de vosotros cantabais tristes, otros cantabais alegres, otros cantabais desconcertados, pero todos hemos alabado a Dios, porque Dios es el Señor de nuestras vidas y porque Dios ha entregado a su Hijo por nosotros, lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Llegamos al versículo 3. Y aquí hay un cambio de registro, porque hasta ahora el salmista ha hecho referencia a cuestiones que tienen que ver con mi actitud interna a la hora de alabar al Señor. Hemos visto una alabanza que tiene en cuenta la presencia de Dios en medio de su pueblo. Una alabanza con mentalidad de pueblo, con actitud de cuerpo y que se da con la compañía física del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Una alabanza que mira hacia el cielo y que se sabe unida a la adoración celestial que el Señor está recibiendo. Y una alabanza que viene motivada por lo que Dios es y por lo que Dios hizo. En esta sección, a partir del versículo 3, el salmista nos va a hablar de la forma externa de alabar al Señor y nos transmite básicamente dos ideas preciosas. Si leemos versículos 3, 4 y 5. Nos transmiten libertad y diversidad. La forma externa de la alabanza al Señor es una expresión de lo que hay dentro de su pueblo. Israel era un pueblo de hombres y mujeres libres. Habían vivido, de hecho, se habían formado como pueblo en la esclavitud de Egipto y en la dureza del desierto. Y de la una y de la otra les liberó el Señor. Varios pueblos gentiles sometieron a Israel en diferentes momentos de su historia, pero de todos les liberó el Señor. Pero esta liberación era tan solo una prefigura, una anticipación
de la auténtica libertad que Dios traería y que la traería a través de su Hijo. Porque Cristo nos ha dado la libertad no de los filisteos, no de los cananeos, no de los egipcios ni de los romanos. Cristo nos ha dado la libertad del peor dueño que nos puede esclavizar. Nos ha dado la libertad del pecado, de aquel estado en el cual nosotros vivíamos y que suponía una auténtica barrera de separación entre nuestro Creador y nosotros. Y dándonos la libertad del pecado, nos dio la libertad, lo hemos cantado en uno de los himnos, nos ha dado la libertad de la peor de las consecuencias del pecado, de la muerte, y ahora ya no tenemos que vivir con esa limitación de la muerte ni del miedo a la muerte, sino que podemos vivir de manera tranquila, sosegada, porque hay motivos para la confianza y para la esperanza. Y como decíamos hace un momento, esta libertad se ha extendido de tal manera que ha formado el pueblo más diverso de la tierra. Este pueblo alaba a Dios de manera interna, como nos indican los versículos 1 y 2. Y la forma externa admite instrumentos de toda clase. Seguramente, si pudiéramos mirar como puede Dios observar desde el cielo toda la alabanza que se le da al Señor en el mundo, desde el Japón hasta el oeste de América, encontraríamos una variedad tremenda de cómo el Señor está siendo alabado. El pueblo más libre y más diverso de la tierra alaba la grandeza de su Dios de la manera más libre y más diversa que puede haber. Como decíamos al principio, el último versículo, el sexto, es el único final posible para el Salmo 150 y para el libro de los Salmos. Este libro empieza en el Salmo 1 con la dura realidad. Y es que todos aquellos que quieran seguir al Señor en esta tierra ahora, nos vamos a ver rodeados de personas injustas, pecadoras e incrédulas. Y haremos muy bien de apartarnos de sus caminos y de sus consejos. Y nos avisan, cuidado, no te fíes de las apariencias, nos dice el Salmo 1. Esta gente, estos incrédulos, estos pecadores, son como la pajita que el viento arrebata, mientras que los justos que aman a Dios y a su palabra tienen la firmeza, la fortaleza de ese árbol bien plantado al lado del agua. El Salmo 37 nos habla de los malvados también y nos dicen, fíjate, mira, ¿ves a los malvados? ¿Ves dónde están? Pues muy pronto vas a mirar ahí y ¿sabes a quién vas a ver? A nadie. No van a estar. Pero los justos, esos siempre van a estar ahí. Y todos los salmos nos van hablando de esos hombres violentos, esos hombres que no respetan a Dios, que no respetan la ley, esos malvados. Pero llegamos al Salmo 150 y ¿sabéis lo que pasa? Que esos injustos, esos pecadores, esos incrédulos, al final de todo, no hay ni rastro. Los malvados del Salmo 37 ya no salen en el 150. Porque en el Salmo 150 lo que queda es Dios y la inmensidad de su grandeza, sus proezas, el firmamento majestuoso donde el Señor es adorado, el santuario de Dios y los que alaban a Dios en el santuario. Esto es lo que queda al final. Mirad, cuando se escribió este salmo, era impensable que algún día todo lo que respira alabe al Señor. La adoración al Señor estaba localizada en un pueblo que estaba concentrado en un lugar muy determinado. Había, y además por mandato del Señor, un santuario único, un solo altar, un lugar santísimo en el cual Dios residía. Pero ya desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo nos revela que Dios acabaría siendo adorado por hombres y mujeres de todas las naciones, que acabaríamos acercándonos al santuario.
Y el milagro es que el Señor fue más allá de su promesa. Y es que lo que hizo el Señor fue convertirnos a nosotros en santuario de Dios. Fijaros que el Espíritu Santo fue derramado en un lugar muy concreto y en un momento muy especial, Jerusalén, el lugar escogido por Dios. Y en una festividad en la cual personas de todas las naciones alrededor habían acudido a Jerusalén, que escucharon el Evangelio y lo llevaron a su tierra. Dios trajo todas las naciones a su santuario para extender su santuario a todas las naciones. Y esta extensión ha llegado hasta nosotros y hasta gran parte de la tierra. Pero a pesar de ello, a pesar de cómo el reino de Dios se ha extendido, hoy en día, enero de 2023, continúa siendo inimaginable que algún día todo el mundo alabe al Señor. Como también era inimaginable que el Mar Rojo se abriera, como era impensable que las murallas de Jericó cayeran, como es imposible que una mujer virgen se quede embarazada, que un difunto vuelva a la vida para no morir jamás, o que 11 hombres completamente desorientados y asustados, que solo piensan en qué cargo van a tener y dónde se van a sentar, que esos 12 hombres se convirtieran en la herramienta a través de la cual el Evangelio acabaría extendiéndose a millones de personas. Porque lo que es imposible, impensable e inimaginable, el Espíritu Santo lo hace realidad. Hoy en día, el mundo no alaba al Señor. Los malvados del Salmo 1 y del Salmo 37 dominan el mundo. Su maldad es la que mueve los mecanismos de las naciones. Pero, queridos, Cristo vuelve, porque las proezas del Señor no han terminado. El Señor es el mismo que ayer. Y tanto los que alaban al Señor desde el cielo como los que lo hacemos desde la tierra, clamamos y deseamos que llegue el momento del regreso de Cristo. Este versículo 6 pone fin al libro de los Salmos. El regreso del Señor va a poner fin a la historia. Y de la misma manera que Cristo resucitó, también los que hemos confiado en Cristo vamos a resucitar como Él. Y vamos a mirar, como decíamos hace un momento, el lugar donde estaban los malvados y ya no estarán ahí. Y buscaremos al injusto, al incrédulo. ¿Dónde está? Y no lo vamos a encontrar. Y queridos, todo lo que respira alabará al Señor. Tal como es hoy la alabanza de Dios en el cielo, lo será en la tierra. El Salmo 150 se cumplirá, el Padre Nuestro también se cumplirá y toda la Escritura quedará cumplida. Y dentro de ese cumplimiento, todo lo que respira, todo, sin excepción, dará alabanza al Señor para siempre. Bueno, quizás estás escuchando esto, quizás algunos os conozco, otros no, quizás estás aquí por primera vez, quizás alguien te ha invitado, quizás escucharás esto en algún momento a través de la red y piensas, bueno, esto del Salmo 150 es para los que van el domingo a la iglesia a cantar canciones, ¿verdad? Pues mira, el Salmo 150 no va dirigido únicamente a cristianos y judíos que alaban al Señor, sino que va dirigido a toda clase de personas, porque lo que está pidiendo el Señor es alabanza, y alabanza no son canciones. Alabamos al Señor cantando, pero alabanza es algo que va mucho más allá. Y la mejor alabanza que le podemos ofrecer al Señor es reconocer su grandeza y reconocer sus proezas, que Él ha venido al mundo, que lo hizo como una persona, que vivió la vida que nosotros no sabemos vivir, con fidelidad al Dios de Israel, su Padre, en cada momento de su vida, y que esta vida la ofreció en sacrificio, que Jesús estaba en la cruz muriendo por los injustos y los incrédulos del Salmo 1, que Jesús estaba ofreciendo su vida por los malvados del Salmo 37. Mira, todos los que vamos a la iglesia el domingo,
en algún momento de nuestro pasado hemos pertenecido a esos incrédulos y malvados, a esos injustos. Hemos salido de ahí, no hemos caído del cielo. Hemos salido de ahí. Todos hemos tenido un momento en nuestras vidas de no tener ninguna esperanza de llegar al Salmo 150. Y la mejor alabanza que le podemos dar al Señor es reconocer a su Hijo, agradecerle su venida, pedirle perdón y aceptar que Cristo estaba muriendo en la cruz para pagar el precio de todo aquello que en mí me aparta del Dios del Salmo 150. Esta es la mejor alabanza que le podemos dar al Señor. Los que alaban al Señor en el Salmo 150, todos, sin excepción, todos han salido de los malvados y los incrédulos de los Salmos 1 y 37. Todos se formaban parte de esos hombres violentos que aparecen a lo largo de los Salmos. Si yo ya le he dado a Dios esa alabanza en algún momento de mi pasado, quiere decir que hoy yo tengo la certeza y la seguridad de que va a llegar el día en el que todo lo que respira, y por lo tanto yo también, alabaré al Señor para siempre. Mientras este momento no llega, alabemos al Señor con nuestra vida, hermanos. Alabemos con nuestro pensamiento. Alabemos de lunes a domingo, con una vida coherente que refleje al Cristo que nos salvó. Y el domingo, alabémosle desde el santuario, si la edad y la salud nos lo permiten, rodeados por su gente, mirando hacia el firmamento, sabiendo que el cielo le adora. Alabemos al Señor por la inmensidad de su grandeza y por sus grandes proezas. Hagámoslo con libertad y con diversidad, y teniendo muy presente ese futuro que se acerca en el cual la alabanza a Dios desde la tierra dejará de ser la excepción, porque todo lo que respira dará gloria y alabanza al Señor. Y así sea.